Bienvenidos a Historias Contadas. Pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré el siguiente capítulo de La Tierra Prometida, escrita por Henrik Pontoppidan, Premio Nobel 1917. Capítulo 6, Parte 1, páginas 54 a 58. El recién llegado era aquel tipo alto, delgado, algo cargado, de espaldas y con cara de gato, que por la mañana, después del servicio divino, había sido objeto de tanta atención entre los oyentes de Manuel. Se quedó un momento de pie junto a la puerta, mirando como sorprendido en torno suyo y con la boca torcida. Luego, arrastrando la voz, dio los buenos días y fue estrechándoles lentamente la mano. El viejo Anders Jorgen, que se había levantado de la silla todo asustado, miró al extraño con una mirada azorada y suplicante que éste, sin embargo, trataba evidentemente de evitar. Manuel, que fugazmente se acordaba de haber visto aquella cara un par de veces en la iglesia, recibió una impresión muy desagradable de la persona y su aspecto. Y este sentimiento de disgusto no fue menor cuando el desconocido, al darle la mano, le clavó una mirada que medio ocultaban sus rojos párpados hinchados, al tiempo que con un tono inocente se presentó diciéndole: «Soy el tejedor Hansen». Manuel sintió que la sangre afloraba a su rostro. Conservó, no obstante, la presencia de ánimo para contestar al saludo de aquel hombre con el debido dominio. Imperturbable, al parecer, continuó luego de la conversación con Anders Jorgen, adoptando empero, influido voluntariamente por la presencia del tejedor, un tono y una actitud más sacerdotal que hacía pensar en el párroco Tonnesen. Sin embargo, parecía que el tejedor no abrigaba malas intenciones. Se había sentado en el banco al extremo de la mesa, inclinado hacia adelante con los codos sobre las rodillas y sus grandes manos rojas delante de la boca, como si hubiese venido allí para ser un respetuoso oyente igual que los demás. Pero no pasó mucho tiempo sin que su cara comenzase a contraerse en pequeños gestos, tosiendo y gargajeando y mirando al mismo tiempo a su alrededor, desde la alcoba hasta la ventana donde Hansín, roja como una amapola y con una violeta palpitación en su pecho, estaba sumergida en su labor como si no se atreviese a levantar los ojos. La cara de Manuel había ido perdiendo poco a poco su color, estaba pálido como un cadáver. Aún así todavía dominaba su cólera, pero cuando ya el tejedor comenzó, detrás de sus manos, a murmurar algunas observaciones a media voz, a sus palabras perdió finalmente el dominio, y con una mezcla de ardor juvenil y de celo sacerdotal, se volvió a él y exclamó: «Yo no sé si el tejedor Hansen tiene la intención de echarme de aquí. En ese caso, quiero decirle que no lo conseguirá y que de ninguna manera quiero que me moleste». Todo consternado se levantó Anders Jorgen queriendo poner paz, pero la sangre de Manuel estaba en ebullición y no era fácil calmarle. «Le conozco muy bien de oídas», continuó Manuel con un temblor de labios. «El párroco Tonnesen me habló de usted con todo detalle y quiero decirle que ni él ni yo pensamos seguir aguantando sus intentos de dividir y traerle intranquilidad a la parroquia. Respecto a mí, le encarezco que no se meta en mi labor. Yo sé que en la medida de mis fuerzas he tratado de establecer una corriente de confianza entre la parroquia y yo. Pero si se quiere la guerra, muy bien, la acepto. Veremos quién puede más». Tras esas palabras se hizo en la habitación un silencio de muerte. Incluso el tejedor permaneció un momento sentado con la cabeza agachada, como si hubiese recibido un inesperado golpe en la nuca. Pero pronto volvió a aparecer en su cara contraída la mueca de su irritante sonrisa. Parecía que la efervescencia del joven sacerdote le divertía. Después de un momento de silencio, dijo con su manera lenta e imperturbable: «El señor pastor es injusto conmigo. Dice usted que me conoce y sabe lo malo e impío que soy.
y que se lo ha oído usted al mismo párroco. Por consiguiente, tiene que tener su verdad, pues el señor párroco me ha mandado tantas veces asar y ahumar en el infierno, que creo que lo dice sinceramente. Pero por lo demás, no quiero ocultar que vine aquí a verle para charlar un rato con usted, entre muro y puerta, como dicen, porque hace tiempo que tenía pensado hacerle una visita, pues me parecía que quizá teníamos algo de qué hablar. Por eso, al oír que había entrado usted en casa de Anders Jorgen, juzgué oportuno que no debía perder la ocasión. Desde luego, no tenemos nada de qué hablar, exclamó Manuel con una voz que todavía traicionaba la efervescencia de su espíritu. Sí, puede ser, continuó el tejedor sin perder su aplomo, pero cambiando de tono mientras la sonrisa desapareció un momento de su cara y sus ojos semicerrados miraron al capellán como probándole. Yo creo que el señor pastor no nos entienda a los de Skiverup, porque nosotros tenemos nuestra propia manera de decir las cosas. Nosotros hablamos de la misma manera de todos los asuntos. Y esa es la razón por la que el señor pastor se enfadó hoy conmigo. Y sin embargo le digo que no he tenido la menor intención de ofenderle. Entonces, le confesaré que no acierto a comprender su conducta, contestó Manuel sincerándose, aunque ya había comenzado a sentirse más tranquilo y un poco avergonzado de su vehemencia juvenil. No, esa es la cosa, señor pastor, eso es. No nos comprende usted. Eso es precisamente lo que continuamente hemos podido observar. Y puedo asegurarle que todos los hemos sentido de veras. Por este motivo, hace tiempo que hemos pensado que quizás no estaría mal que hablásemos con usted acerca de esto. La repentina seriedad con que pronunció estas palabras y la seguridad con que habló en nombre de los demás no dejó de producir su efecto en Manuel. Este le dirigió una mirada llena de duda y dijo: si de verdad tiene usted algo de qué hablar conmigo, naturalmente estoy a su disposición. Únicamente creo que pudo haber elegido mejor ocasión. No quiero decir eso precisamente. Nosotros los de Skiverup somos siempre tan inoportunos como un gato por una chimenea. Pero permítame, señor pastor, que le diga que no puedo extrañarle nuestra gran alegría por tenerle a usted entre nosotros. No pudimos por lo menos de pensar continuamente en la mujer que fue como una santa para todos nosotros, amigos de la causa del pueblo, aquí en la comarca, y cuyo recuerdo sigue viviendo entre nosotros como uno de los más hermosos y más santos. Manuel le miró sin comprenderle. ¿Qué quiere decir usted? ¿Qué quiero decir?, repitió el tejedor, que se quedó mirando al capellán como si su mirada de serpiente quisiera inmovilizarlo en el sillón. ¿A quién voy a referirme sino a aquella que fue la persona más querida para usted, señor pastor, y que hace tan tiempo abandonó este mundo de penas y preocupaciones? A su madre. Manuel dio un salto en su asiento. ¿Había oído bien? ¿Mi madre?, dijo a media voz apenas, y sus ojos buscaron involuntariamente el grupo de retratos de la pared entre las ventanas. Sí, antes de ser la madre del capellán, fue una madre para nosotros los amigos del pueblo. Jamás la olvidaremos. Aunque supimos que ella tampoco nos retiró la mano por haberse casado con su padre, de usted. Ahora podrá usted comprender, señor pastor, qué orgullo y alegría los nuestros cuando supimos que íbamos a tener por capellán al propio hijo de la señora Hanstedt. Nosotros pensamos que sería un sacerdote a la medida de nuestros deseos. Precisamente un hombre así es lo que necesitamos en la parroquia. Sí, le necesitamos a usted, señor Hanstedt.
Manuel estaba fuera de sí, no podía volver de su asombro al oír por segunda vez aquel día el nombre de su madre, aunque esta vez como una inolvidable protectora, la madre cuyo recuerdo estaba como borrado en su propia casa, cuyo nombre se susurraba allí, con temor en los rincones para no despertar recuerdo de la vergüenza que de su fin había arrojado sobre la conocida familia Hansted. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. Pero permítame que le diga, continuó el tejedor mientras sus ojos no perdían de vista al joven sacerdote, que le diga sinceramente, señor pastor, que nosotros no hemos encontrado en usted lo que tanto esperábamos. Y creo que usted mismo quizás lo ha podido notar. Por ejemplo, sus predicaciones. Sí, no se enfade usted, cortó el tejedor con fingido temor al advertir que las últimas palabras habían hecho contraer el rostro del sacerdote. Déjeme que le diga que, aunque nosotros estamos contentos de que usted no nos habla, como hacen otros, como si fuésemos ganado, y aunque nosotros podemos observar que sus sermones están muy bien pensados y son muy bellos y poéticos, y están lo que se dice, muy bien expresados son, sin embargo, como tantos otros que ya hemos oído antes. ¿Y qué es lo que nuestros buenos sacerdotes nos dicen siempre? Que obedezcamos y seamos virtuosos, que no robemos ni juremos, sino que nos volvamos a Dios en nuestros apuros y que confiemos en la misericordia del Señor, etc. Pero esto ya no lo sabemos de memoria y en verdad no nos hacemos mejores aprendiendo cada domingo el catecismo en los más bellos versos. Ahora bien, si un hombre como usted, señor pastor, quisiera contarnos acerca de usted mismo y no sobre nosotros, ya que sobre esto último jamás puede contarnos algo distinto de lo que sabemos muy bien sobre usted mismo y cómo usted, con sus estudios y formación, ha llegado a ver el cristianismo y la vida del pueblo, entonces sí que los campesinos podríamos aprender algo. Eso es lo que necesitamos para poder volver como viven, para piensan los demás hombres respecto a ellos, y para esto hemos deseado muchísimo la ayuda de nuestro sacerdote. No sé si el señor pastor me comprende. Yo no soy más que un inculto y no he estudiado para cura ni para sacristán. Por eso quizás mis palabras no expresan mi pensamiento. Manuel le había dejado hablar, aunque sabía muy bien cuán humillante era para él tener que oír este discurso, y en presencia de otros además, pero no había podido traer a sus labios una palabra interruptora, porque en su interior tuvo que reconocer que Tejedor tenía razón, que este hombre había dado expresión a los mismos pensamientos que últimamente afloraban de una manera oscura en su cerebro. Solo cuando el tejedor guardó silencio y advirtió que todas las miradas se fijaban expectantes en él, se recobró, haciendo un duro esfuerzo para mantener el último resto de dignidad sacerdotal ante aquella gente. Contestó con palabras entrecortadas. Yo naturalmente aprecio la franqueza con que usted me ha hablado. Una confianza recíproca es, desde luego, la primera condición para un entendimiento verdadero, que nadie desea y espera más que yo. Esa es precisamente nuestra intención también, dijo el tejedor con súbita vehemencia. Precisamente por esto pensamos que quizás convendría que tuviésemos una pequeña charla con usted, de una manera llana. Nosotros no le conocemos a usted fuera de nuestra iglesia todavía, y quiero decirle que también nosotros hemos alegrado varias veces lo que hemos oído a usted, pero seguimos creyendo que quisiéramos estar un poco más compenetrados con usted. Nosotros, campesinos, tenemos siempre un deseo especial de conocer a nuestro sacerdote, de modo que podamos acudir a él libremente con nuestras preguntas en todas las cuestiones. Nosotros, la gente de campo, que un día sí, otro
también tenemos las mismas preocupaciones, sentimos muchísima necesidad de contar entre nosotros, con un hombre que nos explique y enseñe también aquellas cosas de las que no puede hablarse desde un púlpito. Pero nuestros sacerdotes no comprenderán jamás eso, por eso muchas veces hay entre nosotros un hondo malestar. Mire, tenemos aquí en Esquiverup un centro que hemos dominado. Bueno, yo creo que usted también ha oído hablar de él y sabe qué cueva de ladrones tenemos allí. Así lo ha llamado más de 2 veces el párroco, pero la verdad es que nos reunimos así en buena armonía y charlamos de lo que nos parece o leemos a media voz nuestros libros, que unas veces son un libro sagrado y otras uno de estos libros populares, como nosotros lo llamamos. Porque a nuestro modo de ver, oír una palabra buena tiene que ser un pasatiempo tan bueno como estar roncando tumbado en los bancos, las largas tardes de invierno pasarlas jugando a las cartas o en otra orgía, tal como solía ocurrir en los buenos días idos en que el párroco habla tanto, pero de suyo se comprende que lo que nosotros los campesinos podemos contarnos no puede tener gran importancia. En cambio, si tuviésemos un hombre como usted, señor pastor, que nos visitase y hablase llanamente con nosotros de lo que a usted le gustase, entonces sería otra cosa, sería algo que nos alegraría y agradeceríamos. Porque nos parece usted un hombre llano y franco, con el que podíamos compenetrarnos. Y, por otra parte, se parece a usted muchísimo a su madre, a lo que yo puedo apreciar, aunque solo la vi una vez hace muchos años en una de nuestras reuniones en Sandige. Por eso respondo, de lo que habrá alegría el día que se sepa que el capellán vendrá a visitarnos a nuestro centro, pues por fin sabremos que hemos encontrado lo que tanto tiempo hemos deseado. Estas palabras eran las que yo quería decirle a usted y no tiene el señor pastor por qué molestarse por haberle hablado con esta franqueza. Puedo asegurarle que lo he hecho con la mejor intención. Y hasta aquí llegamos con la primera parte del capítulo 6 de La Tierra Prometida, escrita por Henrik Pontoppidan. Espero que les esté gustando. Próxima parte del capítulo 6, jueves 18 de diciembre. Nos vemos en Kizuna, historias contadas.